a su actual dirección, Dian Funes 417, y en 2018 se incorpora la sede Guiñazú a esta familia educativa. Por estas razones, por este hermoso aniversario, agradecemos la presencia del Supervisor General de la Modalidad de Jóvenes y Adultos, profesor Sergio Kornatowski, a la señora Supervisora de la Zona 2, profesora Sandra Finocchi, al señor Director, profesor Carlos Poncela, familiares y amigos de Agustín Tosco, comunidad educativa del CENMA 207, estudiantes e invitados por el profesor Carlos Poncela. Le solicitamos al Supervisor General, profesor Sergio Kornatowski, nos dirija unas palabras por este aniversario. Bueno, ahí logré abrir el micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, no deja de ser sorpresivo porque el protocolo determina que la autoridad de mayor jerarquía en el estamento educativo habla al cierre, pero con gusto voy a hablar al comienzo. No hay ningún inconveniente y me parece que el homenaje a una institución que cumple 35 años, como el CENMA Agustín Tosco, pero que alguna vez fue el CENS 207, y que, como memoraban en la introducción, se hizo a la luz, se creó, se puso en funcionamiento en el año 1985. Me parece que, si me permiten, voy a contextualizar un poquito aquella situación, porque los contextos y algunas situaciones tienen que ver con nuestra modalidad, con nuestros sentidos dentro del concepto de educación pública y, si se quiere, de educación popular. El año 1985 era apenas poco más de un año de recuperar la democracia con las elecciones de fines del 83 y el ejercicio del poder democrático luego de la dictadura más atroz que pudo tener la Argentina. Y una de las primeras cosas que ese gobierno democrático llevó adelante fue restituir todos aquellos estamentos que le devolvieran la institucionalidad y la vida política, democrática y los derechos que la dictadura había conculcado. En el terreno educativo, la vieja DINEA volvió a crear, y en una proporción importante, servicios educativos a lo largo y a lo ancho de la Argentina. En aquel año 1985, junto al CEN 207, se crearon otros 6 centros educativos, el 215 de la capital, uno en Embalse, otro en Camino Aldao, otro en Villa Allende y otro en Villa Carlos Paz, pero también 14 más en el resto del país. Y comparado ese solo año con todo el periodo de la dictadura, los multiplicó por 3. Es cierto que la Argentina ha demandado muchas cosas, y educación era una deuda que estaba presente en aquellos argentinos, fundamentalmente por todos los que habían peleado por el retorno democrático, y se lanzó un año antes de la creación de este CENS, por eso estoy dando el contexto, el Plan Nacional de Alfabetización. Y los lemas sobre los que se hicieron fueron 2. Uno que decía educación para todos, y el segundo se refería a nuestros servicios educativos, a estos, como el 207, el que le estamos memorando los 35 años. Decía el CENS como centro educativo abierto a la comunidad. Eso daba cuenta que había una memoria colectiva que se acordaba de los orígenes de estos centros educativos, que tienen que ver, como en este,
con la sociedad organizada a través de sus organizaciones civiles, en este caso una organización sindical. Pero no una organización sindical cualquiera, sino una que en Córdoba tiene muy bien ganado un lugar de primacía dentro de las que mejor historia tienen y ha dado por esta provincia los mejores dirigentes. Así que nada más apropiado que haber decidido imponerle el nombre de Agustín Tosco a este SEDMA 207, que fuera precisamente surgido de un convenio que hizo el Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba con eso. A ver, quizás el director, la propia inspectora, los docentes que hace mucho que trabajan, tengan mucho más para decir en cuanto a la historia, al contexto, a particularidades de la vida de estos largos 35 años. Yo, un poco para unir aquellas definiciones políticas, aquellas razones, aquellos sentidos que son tan puros y tan vigentes en el tiempo, que aún después de 35 años todavía hay un montón de trabajadores y de trabajadoras con empleo y sin empleo, de los trabajos más formales, industriales o de servicios clásicos, como los de la economía popular, que están demandando de la terminalidad de estudios secundarios que afortunadamente del 2005 para acá son también obligatorios. Así que no tengo duda que para adelante todo lo que venimos haciendo en esta historia, y como decíamos informalmente con el director, en un breve cruce de palabras al inicio de este Zoom, con el cúmulo de experiencias que van a venir a enriquecer nuestra vida profesional, este SEDMA 207 Agustín Tosco tendrá hacia adelante muchísimos más que 35 años para seguir haciendo aquello que le dio sentido en el origen, que es educar a personas jóvenes y adultas, a trabajadoras, a trabajadores que requieran de nuestro servicio educativo. Así que una inmensa felicitación al director y a toda la comunidad educativa, al cuerpo docente. Les dejo el saludo de nuestro director general, que también estaba invitado y tenía intención de participar, y no lo está haciendo porque está en otro acto conmemoratorio en una actividad que realiza la Municipalidad de Córdoba, y entonces nos dividimos responsabilidades, pero bueno, los aliento hacia ir adelante. Sé que Carlos es un excelente director y Sandra, que es una excelente inspectora, deben estar guiando estos tiempos y deben haberle trasladado seguramente muchos de los agradecimientos y de aquellas instancias de acompañamiento que hemos estado generando desde la conducción de EGEGIA en este tiempo tan difícil. Así que gracias por animarse a hacer el acto aún en estas circunstancias, porque son un ejemplo de que también se puede. Y a todos aquellos, porque hay varias instituciones que están cumpliendo años, que no se animaron, espero que se animen a hacerlo en adelante, porque reconocernos en la historia, afirmarnos en el presente y proyectarnos en el futuro es lo que tenemos que hacer como trabajadores de la educación, como profesionales docentes. Así que muchísimas gracias por esta invitación y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, profesor, y siguiendo con lo que usted nos comentaba, le vamos a pedir a nuestra inspectora, la profesora Sandra Finocchi, que también nos dirija una palabra. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Gracias al inspector general por todo lo referido acerca de la educación de jóvenes y adultos, de su historia, de su importancia,
de los vínculos originales que siempre tuvo la educación de adultos con los sindicatos, los convenios, para llevar la educación hacia todos los trabajadores. Bueno, yo los he acompañado como directora, par de la otra directora anterior que ustedes tenían cuando cumplieron los 30 años, que lo hicieron en el sindicato. Me alegro que hoy, bajo la dirección de Carlos Poncela, estén hoy también festejando 5 años más de este centro educativo tan importante, que lleva un nombre, por supuesto, muy fuerte y al que hay que hacer honor. Bueno, agradezco a Carlos toda la labor que lleva adelante en este periodo de tiempo que él es director. He estado con él como compañera directora de la zona y hoy hace un tiempo, un año aproximadamente, como inspectora de zona. Las innovaciones educativas que he visto, que han estado trabajando, la verdad que han sido muy buenas, sorprendentes en un primer momento cuando todavía estábamos muy lejos de que todo fuese digital. Ustedes trabajan mucho desde lo digital, desde la plataforma, los estudiantes pueden acceder a la educación a través de ese medio, o sea que bueno, allí han hecho punta, han innovado. Bueno, felicitarlos, felicitarlos por este aniversario, felicitarlos por la labor que llevan adelante día a día, el esfuerzo que han puesto este año, y la verdad que es incalculable. Y bueno, hemos tenido todo el apoyo de la Dirección General, de la Inspección General, que a los inspectores nos ha hecho llegar documentos para que ustedes puedan llevar al frente, digamos, esta situación de excepcionalidad con herramientas claras y que hagan efectivo, digamos, el ejercicio de la educación en cada escuela. Bueno, que pasemos una linda jornada festejando estos 35 años. Muchas gracias. Siguiendo en el marco de este acto, nosotros todos los docentes que estamos aquí presentes, siempre nos preguntamos cómo podemos conocer el progreso de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y es a través de las evidencias de su trabajo que registramos. Entonces le vamos a pedir al director Poncela que vaya poniendo para que ustedes vayan viendo el trabajo que han hecho los chicos desde la virtualidad y el acompañamiento que han seguido, para después seguir con el centro de este pequeño acto conmemorativo. Las evidencias que ustedes van a ver a continuación son evidencias que tienen que ver con el trabajo de los chicos en el marco de todo el año y el proyecto de cierre. Bueno, un segundito, estoy haciendo una cuestión técnica. A ver, ahora sí. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, buenas tardes a quienes no he saludado todavía. Segundito, que está lento. Bueno, ahí supongo que están viendo la pantalla nuestra, la pantalla de mi computadora. ¿Están viendo, Alba? Sí, profe. Perfecto. Bueno, nosotros agradecemos nuevamente la presencia de todos, pedimos disculpas por el error cometido en el protocolo. Lo vamos a comprometer al señor inspector general para que cierre el acto con unas reflexiones finales luego de haber hecho el abordaje de este conversatorio. Y solamente para compartir, bueno, como ustedes ya conocen, nosotros trabajamos mucho desde el principio, desde la virtualidad, tratando de contener, sostener y retener nuestros estudiantes, nuestros y nuestras estudiantes. Y vamos a compartir un poquito, no sé si vos, Alba, vas a comentar algunas evidencias de aprendizaje que tenemos en la web, que hemos preseleccionado para compartir con la comunidad. Bueno, nosotros durante el año trabajamos con los estudiantes y al final, no es que nos sobraba tiempo ni nada por el estilo, pero había alumnos que en esta aula heterogénea que hemos tenido, algunos que se iban adelantando, y para que el alumno siguiera
continuamente en comunicación con nosotros los docentes, les dábamos una actividad más. Por ejemplo, el caso de este alumno Brizuela hizo en biología, ciencias naturales, biología de primer año, trabajamos los incendios que estaba pasando en Córdoba y cuánto habían afectado y cuánto nos habían afectado hasta desde la salud. Entonces les propusimos a los estudiantes elaborar afiches que fueran de manera digital para exponerlos a sus compañeros para conservar el medio ambiente. Bueno, ese es el caso de el siguiente, profe. Aquí vamos a ver ya el proyecto de cierre. En el área de ciencias naturales de problemática de salud y ambiente, vamos a ver 3 diapositivas que vamos a ver. Trabajamos como eje transversal el COVID. Esa diapositiva, la anterior y la que sigue, si yo no me equivoco, que son bastante grandes, los chicos se les pidió que hicieran afiches para la prevención. Trabajamos la prevención y la promoción, más que todo la prevención. En la que sigue, que había puesto el profesor, que puede haber un desfasaje con internet, es la evidencia de ciencias sociales de segundo año, que es el motivo que nos convoca hoy aquí. La alumna Alejandra Guevara le solicitó un trabajo y ella elaboró una monografía sobre la vida de Tosco, de Agustín Tosco, colocando fotos alusivas al cordobazo y al desempeño que había tenido este gremialista en la vida de ese momento nuestra de Córdoba. Otra, por favor. Bueno, este es el trabajo de EPSO. A los chicos se les pidió, es la materia de tercer año, donde se les pide a los alumnos realizar el currículum. Este alumno se había desconectado, vuelve a conectarse y elabora una síntesis a través de un currículum y una carta de presentación que le solicitaron sus docentes. Bueno, esta es muy especial para la profesora de inglés, porque muchos chicos no tienen el acceso a poder tener un procesador de Word. Entonces, nosotros nos manejamos por fotos. Esta alumna, eso que ustedes ven ahí, es la biografía de la alumna de inglés. Y como no tenía para hacer una foto o hacerlo en Word como muchos de los otros de sus otros compañeros, ella dibuja. Y para nuestra profesora Isabel fue muy significativo por el esfuerzo que se le puso y aparte que está hermosamente redactada. Así que bueno, ese es... ¿Puedo interrumpir la profesora? ¿Le podemos pedir a todos que apaguen los micrófonos para que podamos escuchar sin ecos? Pues yo me pierdo en el relato, les pido disculpas. La siguiente, director. Bueno, esta es de lengua y literatura de primer año. La profesora estaba trabajando texto informativo y les propone a los chicos la elaboración de recetas que tuvieran, y una estudiante le dice que ella en su casa hacían medias lunas. Entonces le manda la receta a la profesora y después las hace y le manda a la docente que ya las había hecho, siguiendo el texto. O sea que también por eso es una evidencia significativa, porque no es que no lo hicieran, sino que se corroboró con el hecho de haberlas hecho a las medias lunas. La siguiente, director. Bueno, este también es de EPSO. Este es ya del final del proyecto que hicimos. El alumno Molina Fernando se reintegra y elabora una carta muy sentida sobre lo que es haber pasado esta transición del COVID para nosotros, la población, y para él y su familia. Muy sentida la carta que nos escribe a todos. Bueno, esta también está repetida, pero después esta sigue otra, que es más grande, esta, que la hacen también los chicos de tercero en problemáticas de salud y ambiente, también alusiva al tema del trabajo final sobre el eje transversal que fue el COVID, que trabajamos este año para cierre del año. Y ya está. Y ahora, bueno, en esta tónica que hemos estado trabajando las evidencias, como les comenté, en el área de ciencias sociales trabajamos, el profesor Pese trabajó con la alumna Alejandra Guevara,
hizo una monografía sobre la vida de Agustín Tosco. Entonces ahora le doy la palabra al profesor Pese para que la presente a Alejandra, que está aquí, y nos cuente un poco el motivo. Bueno, gracias, Alba. Buenas tardes a todos. Como bien dijo Alba, el trabajo que realizamos con Alejandra fue un trabajo en el marco de las clases, las tutorías virtuales, es decir, las estrategias que nosotros tomamos como institución a la hora de encarar, digamos, el aislamiento obligatorio y preventivo y social, ¿no es cierto? Entonces, a partir de estas estrategias estaban las tutorías virtuales y en ellas pude vincularme con Alejandra. Ella realizó todos los trabajos de Ciencias Sociales, Historia de segundo año y uno de los últimos contenidos tenía que ver con un tema muy importante para la Argentina, incluso para la actualidad en la Argentina, que tiene que ver con las fluctuaciones entre democracias y autoritarismos. Entonces yo le propuse a Alejandra si ella quería hacer o intentar hacer un esbozo de trabajo sobre algún tema importante, relevante, para la historia del país o para la historia de Córdoba y de la ciudad de Córdoba en particular, para situarnos, digamos, de alguna manera. Entonces, Alejandra me dice que iba a hablar sobre la vida, la obra y el legado de Agustín Tosco para la historia de Córdoba. A mí me gustaría dejarla expresar algunas ideas, Alejandra, que nos cuente por qué eligió la vida, la obra y el legado de Agustín Tosco. Alejandra, ¿podés contarnos? Sí. Bueno, ¿por qué elegí el legado de Agustín Tosco? ¿Ah? Sí. Bueno, acá dice, tengo una frase que la he escrito para decirlas tal cual las dijo Agustín Tosco, que dice que para que todos juntos, trabajadores, estudiantes y hombres de todas las ideologías y de todas las religiones, con nuestras diferencias lógicas, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su compañero y su esclavo, y su hermano. No lucha contra la injusticia solo el que la padece, sino también el que la comprende. Yo me planteo cómo tendré que morir. Creo que mi fin será consecuente con mi lucha. No sé en qué circunstancias. Lo importante es morir con los ideales de uno. No me gustaría morir habiendo traicionado a mi clase. Y otra de sus célebres frases, Tosco asignó una enorme importancia a la búsqueda de la autosuperación, siendo una de sus más célebres frases que las victorias más importantes y valiosas se obtienen sobre las propias debilidades. Muy bien, Alejandra. Me parece que lo que Alejandra nos quiere decir es que ve en Tosco a un referente ético y moral como persona, como sindicalista, y también para nuestra institución que lleva el nombre de Agustín Tosco, poder recuperar, rescatar los valores que él propugnaba e integrarlos en nuestra cultura institucional, en nuestro estilo institucional, en nuestras formas de resolver los conflictos y nuestras formas de ver
a la institución y a la comunidad educativa. No sé, Alejandra, si querés agregar algo más. Sí, bueno, ahí dice, Agustín Tosco fue un dirigente sindical de ideología marxista y nació en Coronel Moldes el 22 de mayo de 1930. Era muy tímido él en la escuela primaria, pero dedica gran parte de su tiempo a la lectura, lo que le da un gran conocimiento y un gran poder de oratoria. En la escuela secundaria es presidente del colegio de estudiantes, por lo que se le concede a Tosco hablar en el cierre del ciclo, de la finalización del ciclo escolar, y realiza una dura crítica al funcionamiento de la escuela y se niega a recibir un diploma por parte del director, siendo ovacionado por sus compañeros. Termina la escuela secundaria e ingresa en la Universidad Tecnológica como electrotécnico. Sí, y a su vez trabajaba en EPEC. En 1949 consigue incorporarse a la empresa provincial EPEC, que por ese tiempo se llamaba CEPEC, como ayudante electricista en el taller de electromecánico, sección baterías. Y a su vez también en el gremio de Luz y Fuerza de Córdoba. Su ya reconocida capacidad oratoria y su militancia disciplinaria le confiere ser subdelegado a los 19 años y delegado a los 20. En 1952 es electo secretario del Cuerpo de Delegados de Luz y Fuerza, y entre 1953 y el golpe en 1955, Agustín Tosco integra el Consejo Directivo, cuyo secretario general es Cristóbal Sierra, y en 1954 es elegido secretario gremial de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, FATI, siendo relevado de su cargo por la intervención militar en plena dictadura de Pedro Eugenio Aramburu. Encabeza el acto del 1 de mayo en Plaza 11, pide la libertad a los presos gremiales, la normalización de los gremios y de la CGT, y reclamos por salarios justos. Terminada la intervención del gremio, Tosco integra el Consejo Normalizador del mismo y es elegido nuevamente como secretario general en Córdoba y miembro del FLATI, que renuncia 2 años después por burocracia, por desacuerdos en la burocracia sindical. En 1972, estando aún preso en la cárcel de Rawson, durante el gobierno militar, es nuevamente elegido dirigente del gremio y secretario adjunto de la delegación regional. En 1973, y en vistas de la tercera presidencia de Perón, el Partido Revolucionario de los Trabajadores le ofrece llevarlo a candidato a presidente para disputarle a Perón la ascendencia sobre las masas, pero declina el ofrecimiento, diciendo que esto podría dividir a la izquierda de los partidos revolucionarios de los trabajadores y al Partido Comunista, en los que él tenía afines. Su participación en el Cordobazo, el 29 de mayo de 1969, Día del Ejército Argentino, se produce en Córdoba una rebelión popular de los trabajadores y estudiantes conocida como el Cordobazo.
bajo la dictadura de Onganía. Participan obreros y estudiantes en su mayoría que se enfrentan con el aparato represivo del ejército. Referente del cordobazo, Elpidio Torres, Atilio López y su amigo y dirigente de la construcción, Jorge Canelles. Por esto fue apresado y condenado a 8 años de prisión, pero un tribunal militar recupera su libertad a los 17 meses. El cordobazo marca un hito porque significa la pérdida de la autoridad del gobierno de Onganía, acelerando su recambio. Acerca del cordobazo, Tosco dijo: fue una rebelión obrera y popular, surgió de la clase obrera y del pueblo. Lo esencial del cordobazo es que surge de los trabajadores y de los estudiantes, y que ellos, por sus convicciones, salen a la calle a luchar. Tras el cordobazo, al salir de prisión, Tosco regresa a Córdoba, en donde manifiesta que se aliará solo con los peronistas surgidos de la clase de la base, pero no con la derecha sindical, a la que seguirá denunciando, en especial a Pucci. Tras la victoria del peronismo en 1973, Tosco comienza a ser perseguido y en 1974 debió pasar a la clandestinidad al ser intervenido el sindicato de Luz y Fuerza. Bueno, y no sé, lo otro, habíamos quedado con el profe de no... Sí, no, bueno, ya, digamos, hemos recorrido gran parte de la trayectoria de la vida de Tosco, ¿no es cierto? Y podemos recuperar la defensa de los derechos y de la democracia, fundamentalmente, de parte de una personalidad muy importante, muy humilde, muy honesta, de un actor social muy relevante dentro de la historia de Córdoba y en la historia del país, en una época muy difícil para poder expresar libremente las ideas. Bueno, Alejandra, te quiero agradecer tu participación. Y ahora vamos a continuar. Alba. Sí. Disculpen, profe, rompo un poquito. Le vamos a un poquito de la estructura. Le vamos a pedir al esposo de Alejandra que se asome a la cámara. Sí, también. Este año tuvimos tutoriales virtuales, pero han cursado los dos prácticamente durante todo el año. Así que nos salude, que estuvo recién ahí hablando con la esposa dictando. Sí. ¿Te podría acercar a la cámara, Diego? Sí, sí. Vamos, Diego. Sí. A ver, ¿sale? Ahí sale. Ahí se ven los dos. Muy bien. Diego no es matrícula efectiva de la escuela, pero es un colaborador más de la institución, así que bueno, es parte del Tosco. Nada más, perdón por romperla. Está bien. Queríamos, después de haber escuchado a Alejandra y teniendo presente aquí al hijo de Tosco, queríamos preguntarla, igual que a Juan, que es amigo, que lo conoció, que trabajó con él, ¿qué pensaba Agustín Tosco sobre la formación? Escuchamos que le gustaba leer, y lo sé, porque yo estoy muy movilizada por hoy. Les pido disculpas. La lágrima me trae muchos recuerdos personales. Mi papá fue militante junto con Tosco, era del gremio de la madera. Y el día que murió Agustín Tosco, mi papá se sentó en un banco que él había fabricado a llorar como un chico, era un hombre grande. Y antes el hombre no lloraba siempre, el hombre lloraba cuando el machismo fue muy fuerte en aquellos años. Pero verlo a mi papá, semejante estructura de 1,82, sentado en un banco llorando como un chico, no me lo olvido nunca más. Así que bueno, justo está el hijo aquí de Agustín y quería preguntarle, porque mi papá siguió muchos consejos de Agustín Tosco, y uno era leer. Mi papá leía muchísimo, tenía una biblioteca enorme, y quería preguntarle a él, como hijo, igual que a Juan, ¿cuál fue el legado que les dejó, o cómo de alguna manera instruía, o cómo les decía si era importante o no la educación, la formación? Quería que nos contaran un poquito eso.
Estás muteado, Gastón. Sí, ahí lo activé. Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, el relato ahí de la compañera Alba hace emocionar, ¿no? También está Juan, y no sé, Juan, si vos querés hablarle de Agustín, que vos has compartido lo que es la militancia, o querés que diga algunas palabras yo y después vos. Estás silenciado, Juan. Creo que podés empezar vos y después seguir yo. Bueno. Miren, hay esto que decía la compañera recién, es movilizante y tiene que ver con lo que significó una personalidad como el compañero Tosco. Le digo compañero porque a esta altura de mi vida, digamos, a mi papá lo veo más como un compañero que como un padre. En otro momento, casualmente, en los momentos que son más relevantes de la vida de él, yo era niño y bueno, digamos, honrosamente lo que me tocó a mí fue un premio biológico de tener un padre como Agustín Tosco, y lo conocí en el aspecto militante y social, a través de los relatos de sus compañeros, que ahora algunos están grandes ya, los que eran jóvenes. Cuando fallece mi papá tenía 45 años, y los compañeros que hoy están son los jóvenes de aquella época, los compañeros de su misma generación hay todavía, pero ya están muy viejitos, 91 años, tienen compañero Álvarez, que aún está vivo. Y bueno, esta relación que contaba de su papá, es así. Yo, al encontrarme con esta gente, al verme a mí, les pasa eso, incluso en la actualidad. Y bueno, la pregunta principal, el relato que quiere la compañera que nosotros expongamos acá en la escuela, que lleva su nombre, y que no es la única, hay otras también, cuyos docentes han elegido el nombre en el proceso de elegir el nombre de la escuela, y empezaron a hacer esas discusiones y ese trabajo, y lo terminan eligiendo a Agustín, siempre en una votación por ahí ajustada, porque tenían que elegir difícil, digamos, ¿no? Tenían que elegir entre personalidades que los movilizaban. Incluso en Buenos Aires, también en Villa Porredón, hay una escuela que lleva el nombre de Agustín. Y bueno, que los docentes y que en las escuelas haya trascendido tanto la figura de un hombre que militó tanto la justicia social, tiene que ver con una entrega total de su existencia a los seres que componían en ese momento la sociedad, ¿no? Referido a la educación, Agustín siempre indicó, referenció, aconsejó a todos quienes estaban a su alrededor y hasta donde llegaba su voz, que la libertad está sustentada en el saber, en el conocer y en la verdad, principalmente. Y que para que no nos engañen los poderes fácticos, los que manejan
el poder de todas las cosas, lo sustancial es estudiar y aprender, y a partir de ahí se van a generar en nuestra conciencia y en nuestros corazones lo que uno llama una causa, ¿no? Y también por allí está dicho que el hombre que tiene una causa, el hombre y las mujeres que tienen una causa, no tienen precio. Yo creo que lo que le pasó en la vida a Agustín y a sus compañeros de ruta, como Atilio López, como el Titiri Tofino, como Alberto Caffarati, es eso, digamos, es la entrega total en función de conseguir la justicia social para sus compañeros y para su sociedad, y como lo dijeron muchas veces, luchar incluso por quienes no habían nacido, que eran los chicos del futuro y que en nuestro caso hay muchos acá. No encontramos muchísimos ejemplos de eso, ¿no? Y la entrega fue total. En la empresa provincial de energía, en aquellos tiempos, había muchos compañeros que no tenían ni siquiera la primaria completa, y desde la organización sindical, con los recursos del momento, que no eran los de la actualidad, ni mucho menos los del tiempo reciente. Era un sindicato que estaba sustentado en recursos que solidariamente los trabajadores ahorraban. Y entonces empezaron a asociarse de alguna manera a docentes que en aquel tiempo también estaban muy comprometidos, y el compañero Dante Maldonado, que ahora digamos, está enfermo, pero ha participado también, y entiendo yo que ha convocado a esta reunión, cuenta que organizaron clases de maestros y en los camiones, estos que llevan los postes, y de la manera que podían, empezaron a enseñarles a estudiar y ayudarlos a aprender, de modo que los compañeros pudieran completar su ciclo de estudio. Y todo eso en la mente de estos hombres no es solamente por una cuestión de solidaridad con el compañero, sino también por una cuestión política, entendiendo que si los compañeros no tienen educación, tampoco tienen libertad. Y lucharon siempre contra la negociación de la educación, contra la mercantilización de los secundarios y de las universidades. Siempre bregaron por la educación pública y gratuita para todos, entendiendo que debe haber igualdad en eso, y a sabiendas que desde el nacimiento no todos estamos iguales, y entonces la única manera de tratar de equilibrar un poco eso es desde el Estado, y bueno, como ya han relatado acá, todo eso en Agustín venía desde muy chiquito. Mi abuelo Santiago era inmigrante italiano y era maestro también. Así es que, bueno, contestándoles esas preguntas, me van apareciendo cosas que yo sé. En medio del golpe del 66, el gobierno dictatorial de Onganía intervino en la universidad, les pegaron a los alumnos y echaron a los profesores, y en ese momento el Sindicato de Luz y Fuerza
abrió sus puertas para que los estudiantes pudieran en esa sede reunirse y estudiar para poder enfrentar todos los condicionamientos que le ponían en la universidad, tanto político como de práctica, rendir los cursillos y todas estas cosas, abrieron sus puertas para que se organizaran y también que usaran toda la instalación para poder estudiar. Y eso nos dice que la concepción que tenían era que el sindicato de Luz y Fuerza y los bienes que tenían los trabajadores no eran solo de ellos, sino también debían estar a disposición de la grandes mayoría para que tomen esa conciencia y de hecho la libertad. Agustín siempre estudió, y entonces el ejemplo está en el mismo, y bueno, si bien es un nombre para las escuelas que es muy reciente, porque no todos eligen a personalidades que han existido relativamente tan cerca en nuestra historia, ¿no? Pero nosotros creemos que es fundamental referenciarse en personas de la talla como de mi viejo y de sus compañeros, como de Juan, que está vivo y está acá. Y bueno, como pasa siempre cuando se intenta denostar en función de los intereses que normalmente son materiales y tienen que ver con el manejo del poder, se resalta una situación que dijo mi papá, que él era marxista, ¿no? Pero yo siempre lo recalco porque me parece que es fundamental. A esa pregunta que le hizo en su oportunidad un periodista, él contestó que era filosóficamente marxista, y en este caso es fundamental hacer resaltar eso, porque dijo: en la práctica estoy por la unión de todas las masas populares, sean radicales, sean peronistas, con los curas tercermundistas. Entonces, no debemos encasillarlo, Agustín, en una cuestión tan estrictamente política, y sí debemos entender que de la filosofía marxista lo que tomó era el bienestar colectivo y lo que bien se llama socialismo, que es no estar librado a los poderes fácticos que dominan todo, incluso las elecciones, con el dinero, y finalmente a esta altura de nuestras vidas todos sabemos que el 1% de la población del mundo tiene el 80% de los bienes del mundo. Entonces, ahí hay que resaltar que la libertad está condicionada y que la única salida que tienen las grandes mayorías es no caer en esos discursos que están muy bien hechos, pero siempre nos engañan y finalmente sirven para mantener un status quo que lleva a la miseria y a la pobreza a millones de personas. Por todo eso han luchado ellos, que ya no están, y bueno, algunos soportaron la cárcel, la persecución, la muerte, la tortura, y en muchos casos los han desaparecido no solo físicamente, sino también históricamente. No quieren que las nuevas generaciones tomen su ejemplo y sepan que esa generación existió. Entonces,
la acción de poner el nombre de las escuelas y la acción de reivindicar a todos estos compañeros que lucharon por nosotros, es una acción muy noble. Así que yo le estoy agradecido a todos ustedes por hacer el homenaje a Agustín y en él a tantos hombres y mujeres que lucharon hasta con su vida por que sus hijos lleguen a la universidad y sean profesionales. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias de corazón, Héctor. Realmente muchas gracias. Desde la comunidad, muchas gracias. Juan, ¿nos quisieras contar algo que haya dicho Héctor y que te parezca que nosotros también tenemos que conocer sobre Agustín? Bueno, primero quiero agradecer la presencia de todos ustedes y haberle invitado. En una oportunidad estuve allí personalmente y di una charla por el nombre de Agustín Tosco. Y para nosotros es muy importante esto, porque es como dice Héctor, se reivindica a un compañero que ha sido ejemplar sindicalmente y políticamente. Cuando lo conozco a Agustín, unos meses antes del Cordobazo, que nosotros estábamos trabajando, por eso me quiero presentar, Juan Enrique Villa, y estábamos trabajando en la fábrica Perkin, una fábrica que estaba sobre Ruta 9, al frente de grandes motores diésel livianos, motores grandes diésel, y nosotros hacíamos motores diésel livianos. Éramos 1.500 trabajadores y 1.500 afiliados. Esto quiero decir que en esa oportunidad que lo conozco a Agustín, no teníamos todavía el gremio. Al Agustín nos prestaba el local y Luis Fuerza era un grupo muy bien formadito, era un colectivo en el cual iban todos juntos. El chofer era Agustín, pero podría haberlo sido Dito Fino, Felipe Alberti y otros compañeros. Lo importante era lo que hacían ellos en conjunto para los trabajadores y para los estudiantes. La perspectiva que teníamos nosotros laboral con él era que es cierto que nos hacía leer. Nos hacía leer, nos juntamos en un departamentito después del tercer piso de Luis Fuerza, una vez, 2 veces por semana, y trabajábamos en lectura de textos de distintos autores. Y eso era para nosotros muy importante porque la otra semana teníamos que venir y analizar lo que habíamos estudiado. Y por supuesto que Agustín era el que hacía el análisis internacional, nacional y provincial y sindical del país. Agustín, en esas oportunidades, nos dio formación, nos hizo que nos formáramos, y una vez que recuperamos nosotros el gremio de Perkin, nos agarró a 2 o 3 compañeros y nos dijo: ustedes no dejen de ir a la fábrica. Y Agustín nunca dejó de ir a la fábrica a trabajar. ¿Y por qué es importante esto? Porque de esa forma se hace que uno no pierde el contacto con la base. Dice, el gremio administrativamente lo manejan los contadores y las empleadas o los empleados.
ustedes dedíquense a seguir trabajando en la fábrica. Para nosotros fue muy importante eso, porque además era el plafón que nos daba. Y éramos jóvenes, con 22, 23 años, por lo tanto entramos a las 6:30 y salíamos a las 15, 18 y después íbamos al gremio y después nos juntamos con Agustín, Canelle, nos hemos juntado con Campbell en esas reuniones, siempre andaba con los Paviolos, con Medina, y bueno, para nosotros fue muy importante esa relación con Agustín. Una vez, cuando dice el Héctor de lo que hablábamos políticamente, vienen las elecciones del 73 y nosotros totalmente apoyamos a la fórmula Atilio López y Obregón Cano. El Atilio ya era secretario general del gremio y el Agustín era por supuesto el segundo cargo en la CGT. Una vez que lo derrotan, el mismo gobierno que estaba en la Nación, lo derrotan a Obregón Cano y a Atilio López, comienzan el perseguimiento a los sindicatos de Les Mata y al sindicato de Luis Fuerza. Es allí donde un poco nos unimos más a Agustín, porque al sufrir todo eso, nosotros le hacíamos los volantes. Nosotros estábamos ubicados en Rivera, Indarte y La Tablada, y teníamos un gremio que como de primer grado. ¿Qué quiere decir eso? Gremio por empresa. Ustedes habrán sentido nombrar Citrac, Citram, también eran gremios por empresa. Y nosotros tenemos un gremio por empresa que administrábamos el dinero y teníamos una obra social bastante buena en ese tiempo. Y entonces, de esta forma, nos unimos mucho al Agustín, a Dito Fino y el Felipe, a la negrita, que la señora que todavía vive, por suerte, de Dito Fino, y iban a hacer los volantes. Acuérdense que los volantes antes se hacían con un extensil, que después lo pegamos en un mimeógrafo. Nosotros, como éramos un gremio con buenos recursos, teníamos un mimeógrafo bueno. Andaba todo el día porque le hacíamos volante a Luis Fuerza, a Les Mata y a un montón de agrupaciones políticas, sindicales y estudiantiles, que también el Agustín Tosco fue el que los llamó, los formó y le dijo: acá hay un solo enemigo, es Onganía, hay que destruirlo a él. Y iba recién a decirles que cuando ellos fueron perseguidos en febrero, que dan el golpe a Obregón Cano y a Atilio López, después, posteriormente, lo matan al Atilio. Con el Agustín nos seguimos viendo y tengo bastante historia importante para contar con él. Como por ejemplo, nosotros los 23 de julio era el Día del Trabajador de Perkin y en Redes Cordobesa hacíamos una fiesta donde no solo iban los 1.500 trabajadores, sino también la compañera y también la familia. O sea que se juntaban alrededor de 4.000 personas. En una oportunidad, hablando con Paviolo y Medina, digo: che, ¿no querrá venir el Agustín? Y me dicen: oh, bueno, le decimos. Bueno, la cuestión es que cuando lo anunciamos en Redes Cordobesa, el Agustín Tosco, la gente empezó a gritar: Tosco, Tosco, Tosco. Bueno, allí hizo un discurso acorde a una cena que íbamos a hacer para el trabajador de Perkin. Estaba el Cuarteto Berna en ese momento, uno que, no sé, yo no me acuerdo, pero ese era el cuarteto que estaba. Y Agustín nos dio esas satisfacciones que era que compartía con nosotros todo. Y al último nos hicimos muy amigos y bueno,
nos juntábamos para tratar de ver cómo podíamos salir de esto. A nosotros no nos podían intervenir porque no teníamos federación. Sí nos allanaron en varias oportunidades buscándonos armas. Eso fue antes de la muerte de Agustín, que fue el 5 de noviembre del 75. Y otra de las... me preguntaron ahí algunos profes de historia de ese hermoso colegio, me decían que qué significaba el vínculo con Tosco, y significaba todo. El Agustín era tan amplio que además de hacerte estudiar, te iba a la práctica y te hacía llevar a la práctica las cosas. Y nosotros seguimos en el gremio hasta que vino el golpe del 24 de marzo del 76. Pero nos importó mucho el trabajo político y sindical que hizo Agustín, porque una vez que interviene el gobierno provincial, también intervienen a Esmata y Luis Fuerza, le mandan la captura y hubo que pelear para poder volver a vernos y trabajar conjuntamente. Nos intervienen la CGT, nos ponen un sector ortodoxo del peronismo en la CGT, así que el gringo tuvo tanta habilidad que ahí nomás convocó e hizo el movimiento sindical combativo. Movimiento sindical combativo que lo formábamos los sindicatos independientes y también los sindicatos que estaban alineados como gráficos, alineados al Agustín Tosco. Así que para mí, personalmente, y para todo un montón de compañeros, el Agustín es una palabra mayor, y mientras se pueda hacer estos actos en los colegios con el nombre de él, vamos a estar presentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos. Solamente, Juan, una pequeña reflexión. Recién hablaste del departamentito del tercer piso, y los docentes del Tosco lo conocemos demasiado, porque bueno, en ese espacio, Juan, el sindicato nos da la posibilidad de que cuando hacemos alguna reunión informal entre profes, que son 2 o 3, este año lamentablemente por lo que ya sabemos no pudimos reunirnos, es el espacio de reunión y festejo de los profes. Hacemos nuestros grandes asados como colegas y compañeros de la escuela, así que nos ha hecho emocionar, y las cosas que se habrán hablado en ese cuartito del tercer piso, y ya te vamos a comprometer otro día para que nos sigas contando sobre eso. Bueno, cómo no. El departamentito estaba arriba del tercer piso. Sí, ese es está todavía, y es arriba del tercer piso, el último. Bueno, muchas gracias. Y bueno, a continuación el director va a poner el video de los 35 años que hemos hecho, y después vamos a pedirles algunas reflexiones. Alba, no lo tengo a mano acá. ¿Tenés? O tengo que buscarlo, pensé que lo iba a compartir vos. Sí. No, dame 2 segundos. Pedimos disculpas, no está organizado esto. Ya 2 segundos y lo ponemos.
¿Se ve la pantalla ahí? Sí. Sí. Sí, sí. Micrófono. Bueno, gracias. Si pudiste ver ahí, Juan, las últimas fotos están referidas a ese cuartito arriba del tercer piso. Sí, correcto. Bueno, queríamos invitarlas a las inspectoras que están presentes, las supervisoras, perdón, que están presentes, si les gustaría hacer alguna reflexión en este... Acá, discúlpame, no, voy a hablar, después le vamos a dar la palabra a los inspectores. Vamos a hacer así. Bueno, permiso, buenas tardes, ¿cómo les va, colegas? Voy a compartir un poquito la pantalla. Voy a pedir disculpas, voy a tratar de ser corto. Tenía un poquito más de reflexiones para compartir, pero no lo quiero prolongar. Hay un segundito que comparta la pantalla. Ahí pueden ver las diapositivas, ¿no? Sí. Bueno, hoy nos encontramos a los 35 años de esta institución educativa, en nuestro CELMA 207 Agustín Tosco. Le queremos agradecer la presencia del señor inspector general, el profesor Sergio Kornatowski, a la señora inspectora de Zona 2, la profesora Sandra Finocchi. Le queremos agradecer a las autoridades de los institutos superiores de Jesús María y del Instituto Ortiz y Herrera, la profesora Mabel Ramos de Jesús María y el profesor Javier Quinteros, director del Instituto Superior Ortiz y Herrera. También le queremos agradecer la presencia a profesores fundadores, como por ejemplo la profesora Mirta López, a las autoridades sindicales,
y referentes sociales y humanistas, como por ejemplo Héctor, hijo de Agustín Tosco, Juan, entre otros. Estamos muy contentos en este marco tan atípico de poder por lo menos celebrar a fin de este año tan complejo, por lo menos dedicarnos un ratito a celebrar la trayectoria de nuestra querida institución educativa. No quiero dejar de rescatar y agradecer al equipazo de actores institucionales. Cuando hablamos de actores, todos. Los agentes no docentes, los profesores y estudiantes. Y comunidad que nos acompaña. Un poquito para explicar nuestra institución educativa, nuestros 35 años, nuestra escuela está compuesta por una sede presencial, un espacio donde ustedes pudieron ver la foto recién, que está en el centro, en Dianfunes 417, ahí tenemos una oferta presencial de educación de jóvenes adultos. Cuando hablamos de educación de jóvenes adultos, estamos hablando de que nuestra institución educativa tiene estudiantes desde 18 hasta 72 años. Y es un orgullo y un placer compartir con personas que de alguna manera han tenido una interrupción en su trayectoria educativa, y la educación, esta modalidad de jóvenes adultos, les permite, les facilita poder culminar su trayectoria escolar secundaria. Y a su vez tenemos nuestra sede de Guiñazú, que tiene una propuesta muy particular y que en otro momento vamos a poder quizás reflexionar más profundamente. Tiene una oferta educativa, pero solamente para mujeres, porque la propuesta es en el marco de una sala cuna, y originalmente se diseñó para que aquellas mamás que tienen a sus niñitos en la sala cuna puedan culminar su trayectoria escolar secundaria. Hoy nuestra escuela de Guiñazú tiene cerca de 30 mamás de la comunidad aledaña a esa sala cuna que están desarrollando su trayectoria educativa a nivel secundario. Un poquito para reflexionar, un poco también tocando lo que dijo Héctor y otros actores. La educación secundaria es obligatoria, es un derecho y es obligación. Cualquier ciudadano argentino tiene la obligación y tiene el derecho a culminar su trayectoria educativa secundaria. Los tres objetivos de esta ley de educación secundaria tiene, por un lado, la formación para la vida, y ahí podemos rescatar un poco y bastante el primero y el segundo punto, que es formación para el ejercicio de la ciudadanía plena, la trayectoria de Agustín Tosco, que es el nombre de nuestra escuela, un gran humanista. Y también el tercer objetivo de la educación secundaria es articular con estudios superiores. Nosotros como profes siempre le decimos a nuestros estudiantes de que el fin principal de la educación nos preguntamos ¿para qué? Para desarrollar conocimiento para la vida, para ejercer la función de ciudadanos, y también articular con otros estudios superiores, pero este último objetivo lo tenemos que potenciar, tenemos que despertar el interés de nuestros estudiantes. Hace un rato Héctor habló de su papá, nuestro referente, que vino y pudo acceder a estudios superiores, la universidad pública, y tuvo formación superior gracias que Argentina tiene la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda acceder a cualquier tipo de educación. Así que es algo que como actores de la modalidad tenemos que seguir reflexionando y profundizando. Que nuestros estudiantes no se queden solamente con el título secundario, porque el saber no ocupa lugar. Tienen que seguir estudiando para tener mejores condiciones en la vida. Una reflexión: la educación es para todos y debe ser gratuita y accesible para cualquier ciudadano siempre. Un poquito de reflexión y rápido voy a ir. Quería tocar un poquito más de profundo esto, pero estamos en un año muy atípico, no planificado, no previsto, y lo estamos vivenciando. Que esta pandemia, esta situación social que nos afectó tanto, nos sirva para que podamos como humanos, como seres humanos, cambiar, reflexionar, pensar, detenernos y tomar el momento necesario para pensar y repensar el horizonte que se viene. Estamos en una posmodernidad donde esta pandemia nos llevó a potenciar lo virtual.
Cuando hablamos de potenciar lo virtual, no quiere decir que reemplaza la virtualidad de la educación, porque la educación existe desde los clásicos, pero sí tenemos que aprovechar la virtualidad como algo rico, como un recurso para mejorar y que todas y todos puedan acceder a la educación. También tenemos que pensar en la flexibilidad, tenemos que pensar en lo asincrónico. Este año nos llevó muchísimo a los docentes a cambiar, a reformularnos, a repensar cómo llegar a nuestros estudiantes de manera no sincrónica. También tenemos que pensar en la metodología, tenemos que reformular nuestras propuestas. Y por último, tenemos que poner en crisis la escuela, la tenemos que poner y criticar, pero criticar para mejorar, no criticarla para destruirla. La tenemos que cuestionar, la tenemos que repensar a la institución educativa. Nuevo paradigma de la educación, ¿qué se viene? Y lo que se viene va a ser diferente seguro. El horizonte va a ser totalmente diferente, porque el ser humano es diferente luego de esta pandemia. Bueno, yo quería reflexionar esto y por último me quedo con dos frases. Una del grande Paulo Freire, vinculado un poco con el nombre de nuestra institución, y también voy a cerrar con algo muy interesante. El grande dice, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. El ser humano es social, independientemente de que tengamos esta extraordinaria pandemia que nos lleva un poco a estar aislados, pero la razón de ser humano es estar con otros. Y por último, como reflexión final, no podía dejar pasar, obviamente, una frase de Agustín Tosco. El criterio de la clase obrera es que no haya analfabetismo, que todos puedan trabajar y tener su salario para poder atender las necesidades de su familia, que todos tengan una vivienda, que todos puedan acceder a la universidad, un nivel de vida digno, decente, que haya respeto de la personalidad humana. Ese es el ser nacional que nosotros defendemos. Muchas gracias, no quería dejar pasar esta pequeña reflexión, y bueno, ahora le damos la palabra a la profe Alba para que continúe con el protocolo del acto. Gracias. Bueno, queríamos pedirle a la inspectora, nuestra supervisora de la zona y a los presentes, si nos podía hacer una reflexión para después darle la palabra al inspector general para cerrar este humilde acto, que tratamos de hacerlo desde la virtualidad, pero no dejar pasar el momento de compartir con todos los presentes el trabajo que vamos haciendo durante el año. Bueno, habla muy bien de ustedes que se hayan encontrado hoy para celebrar estos 35 años y que hayan podido mostrar lo que en este año han realizado aún en esta etapa de aislamiento obligatorio. Me alegra que esté presente la alumna que realizó la investigación sobre Agustín Tosco, junto a su familia, que son el soporte a veces de la educación de nuestros adultos. Emociona ver también la trayectoria de toda la institución, desde el CENS, allá en su creación, hasta las fotos actuales. Y la verdad que es un orgullo para la educación de adultos ver pasar trabajadores, gente joven, adultos que deciden estudiar y bueno, y en este caso que los eligen a ustedes. Bueno, habla muy bien de ustedes y de su compromiso, que se emocionen por todo lo que llevan adelante día a día y por la vida de la persona que han optado por ponerle el nombre al centro educativo. Yo hoy estuve también mirando algunas frases de Agustín Tosco, me quedo apenas con una idea de algo que me gustó, todas las otras que ustedes han compartido también las he visto. Un pedacito que habla sobre la injusticia, donde él dice que no solo lucha contra ella quien la padece, sino también quien la comprende. Entonces creo que desde la educación podemos dar lugar a esto para todos juntos lograr un mundo más justo para todos y todas. Nada más.
Muchas gracias. Ahora le damos la palabra al inspector general, Sergio Cornatos, que así hacemos cierre de este humilde acto que hemos tratado de llevar a cabo. No está bien hacer uso de la palabra reiteradas veces, sobre todo cuando está todo dicho. Yo voy a usar del privilegio de que ustedes me vuelvan a dar la palabra, porque la verdad me he conmovido a lo largo del acto con las palabras de Alba, con las palabras del profe Pese y la estudiante que preparó el trabajo. ¿Cómo no hacerlo escuchándolo a Héctor y a Juan? Y me empezaron a correr por la cabeza un montón de cosas que a un tipo de mi edad le han pasado en la vida. Y a mí me tocó ser, antes de inspector y ahora inspector general, director de una escuela. Y cuando decidí ponerle nombre, también decidí trabajar, porque hay un mecanismo que ustedes seguramente han utilizado, que es trabajar sobre una terna, pero impulsar a uno, porque uno no es neutro en esto. Me tocó ser director del CENMA 70 y el nombre que impulsamos fue la de un delegado de base del sindicato, que casualmente 5 o 6 días después que muere Agustín Tosco, él es secuestrado y desaparecido por el Comando Libertadores de América, que operaba en Córdoba, como bien lo señalaba Juan, inmediatamente después del derrocamiento de Obregón Cano y de Atilio López. Y ese humilde delegado, que se llama, y no digo se llama Hugo Estanislao Ochoa, quizás ha participado de la asamblea del sindicato, y digo quizás porque no conseguimos el testimonio, pero que decidió 10 años antes que lo hiciera la gente de Ley y Fuerza crear el CENS, que tenía empleados públicos como entidad conveniente. Y hasta es probable, a lo mejor Juan lo conoció o no, pero digo, es probable que puedan haber estado en lugares distintos en esto de cómo se encuadraban los trabajadores y las organizaciones sindicales. Pero toda esa generación nos dejó un gran ejemplo, que no había que dividirse entre los trabajadores. Por eso todos juntos enfrentaron a la dictadura de Onganía, por eso todos y de distintos modos fueron perseguidos luego del golpe del jefe de la policía del año 74 acá, y mucho más después de la dictadura. Y por eso está bien que los que venimos después, los que somos más jóvenes, en el caso mío, y lo voy a nombrar porque también surgió de los relatos, lo nombraron al Sisto Ceballos, y creo que debe haber sido él el que firmó el convenio con la DINEA para crear el centro educativo. Y el Sisto creo que integró el consejo directivo junto con tu padre, Héctor, un gran dirigente, quizás no a la altura de sobresalir en el recuerdo, en la cantidad de frases que nos ha legado, en un legado tan rico como el de Agustín, pero que tenía la simpleza y la honradez propia de los tipos de aquel momento. Así que a toda esa generación le debemos una barbaridad de reconocimiento todos. Así que hay que seguir peleando para que cada una de las escuelas que todavía no tienen nombre encuentren en los hombres de aquellas organizaciones sociales, sindicales, que le dieron origen a las escuelas y se llenen de nombre de esas personas que además, como el caso de hoy, nos dejan un montón de enseñanzas. Para cerrar, educación y justicia social estuvieron dando vuelta
al lado de todas las intervenciones que hemos tenido. Y a mí me gusta decir mucho algo que aprendí acá, trabajando en educación de jóvenes y adultos, que es un lema que usamos mucho para motivar y que tiene que ver también con las cosas que acá se contaron. El origen no es destino. Nacer en un lugar lejos de las grandes ciudades no es necesariamente un destino. Nacer en una familia que no tiene los recursos necesarios para esta vida digna, por la que dieron la vida todos los que memoramos en la lucha por más justicia social, no está destinado a ser eternamente el tipo del lugar en el que nació. Tiene una gran posibilidad. Y la educación es quizás el mejor lugar por donde empezar a encontrar el camino para salir de esa situación, no como una salida individual, siempre en esta perspectiva del colectivo, porque como nos decía Agustín, y perdónenme, yo también voy a tomar mi frasecita de Agustín, es imposible no hacerlo, la única división que nosotros hacemos es entre los que luchan y los que se entregan. Pero como somos trabajadores de educación, como somos, y espero que comprometidos todos, quiero cerrar con alguien, con una frase de alguien que hacía en su vida de pedagoga mucho para que esta conjunción entre la búsqueda de sociedades más igualitarias y el derecho social a la educación reconocido en el año 2005 en la ley que obliga al Estado a tributar, dijo alguna vez que la inteligencia era un bien parejamente distribuido, pero lo desparejo, en cambio, era la distribución social del conocimiento. Y nosotros como educadores tenemos la obligación de hacer que el conocimiento se distribuya y se haga del modo más democrático posible, para honrar a tipos como Agustín, que hoy le dan el nombre de la escuela y hemos estado memorando. Así que yo no puedo decir otra cosa que gracias por haberme invitado, me han hecho pasar un momento más allá de la emoción, muy conmovedor, me han movilizado mucho, así que eternamente agradecido, SEMA 207, Agustín Tosco, por haberme invitado a este lugar. Y cuando dice menciona que habían roto el protocolo, no era en un sentido punitivo, era solamente por referirlo. Gracias. Bueno, Alba. Le damos gracias a todos que han estado aquí presentes y que nos han acompañado en este hermoso homenaje que tratamos de hacer, y los despedimos y los comprometemos a que si después más adelante vamos a hacer una reunión presencial, así nos conocemos todos y podemos seguir escuchando las anécdotas que tiene Juan, y a lo mejor a través de un hermoso asado fraterno, o bueno, lo que la vida nos lleve. Así que muchísimas gracias a todos, amigos, invitados, al inspector general, a la inspectora de zona, a todos los docentes de la comunidad, a vos, Héctor, porque yo soy farmacéutica y porque mi viejo fue muy perseguido y lo único que quería era que estudiara en la universidad pública. Estoy muy emocionada. Muchas gracias a todos. ¿Diré? Nada más que agradecer, no me quiero emocionar, y fue, no sé, fue muy rico todo esto. Y bueno, agarramos el gustito, así que probablemente los vamos a ir molestando y seguiremos con este ciclo de charlas virtuales, conversatorios, profundizando sobre distintas temáticas. Hoy reflexionamos bastante. ¿Quién dice que el año que viene nos encontremos con algún otro tema transversal y sigamos profundizando y defendiendo la educación pública para todos? Muchas gracias por visitarnos. Nos estamos viendo en la próxima. Un buena fiesta y feliz año nuevo para todos. Gracias.
Hasta luego, que le vayan, gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Adiós.